Ahora, no decía. Ahí están Sí, grabando. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo no podía entrar, ¿no? Ujú. Sí, con el segundo recién entraba, con el último invitación que mandó Joseph recién. Hola, Joseph. Hola, Joseph. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos acá, ahora sí. Buena, buena. Pues sí, muy bien. Primero vamos a comenzar hablando de qué significa Feng Shui. Porque se ha hablado mucho del significado de Feng Shui, pero nadie dice exactamente qué es, ¿no? O sea, Bueno, ¿quieres escuchar la clase de Joseph de Feng Shui? De las formas de las casas. Vas a intentar. Ya. Y dile a los chicos pues que te dé carnecita nomás, algo para comer ahora. ya te silenciamos ya. Bien. Entonces tenemos que Feng Shui es viento y agua, literalmente. Entonces siempre se habla de viento y agua, viento y agua. Y nunca se explica con claridad, ¿no? Básicamente, Feng Shui es como el Qigong, pero de la casa. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando practicamos el Qigong, lo que hacemos es acumular energía para nuestro cuerpo, ¿no? En el caso del Feng Shui, se trata de que la casa acumule energía. Se trata de prevenir del viento, porque el viento hace que la energía se disperse. Entonces, hay que proteger la casa del viento, porque con el viento la energía se pierde, y utilizar el agua para detener la energía y que no se escape. Entonces, eso es lo que significa Feng Shui, ¿no? Y esto viene de una frase que está en el I Ching, en las 10 alas, o sea, lo que se llaman los grandes comentarios del I Ching, cuando se dice, la energía aquello que realmente te hace feliz, no importa tanto. La energía cabalga sobre el viento que la dispersa y es detenida por el agua que la contiene. Entonces quiere decir que Feng Shui es protegernos del viento y utilizar el agua para retener la energía. Entonces, por eso es que, digamos, se habla siempre de una situación ideal de Feng Shui, donde yo tengo las montañas, ¿no? Están aquí las montañas. Entonces yo tendría, por ejemplo, la casa o la tumba en este lugar, y acá tendría agua, ¿no? Entonces esta sería una supuesta situación ideal de Feng Shui. Digo supuesta porque en realidad va a variar mucho, va a haber muchas variantes, pero básicamente sería eso. En China significaría esto: del norte es de donde vienen los vientos helados, entonces tener las montañas en el norte de la casa o de la tumba para protegerlo del viento, y tener el agua en el sur para que así la energía se retenga en este espacio y de acá la casa se alimente. Entonces ese es el principio original de Feng Shui. Eso es Feng Shui. Entonces cuando hablamos de Feng Shui como viento y agua, significa eso: protegerse del viento y utilizar el agua para retener la energía. Por eso es que muchas veces, cuando nosotros vamos a algunos restaurantes chinos, vamos a ver que muchos restaurantes tienen, por ejemplo, esta es la calle, este es el ingreso del restaurante, esta es la calle. Entonces acá está la puerta del restaurante, y al ingreso, no sé si han visto que muchos tienen una pecera y que no se ve la calle, ¿no? Entonces uno entra por acá y el salón está acá, ¿no?
y no se ve la calle o la puerta está cubierta de la calle o se ve una pecera, o a veces en otros lugares se ve un biombo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es para separar la energía del interior y la energía del exterior, de modo que la energía no se escape. ¿Ya? Entonces ese es el principio de Feng Shui. Y que puede ser con agua, o por ejemplo lo que estaba mencionando, que algunos usan un biombo para separar el espacio exterior y el espacio interior. Entonces básicamente es eso, ¿no? Y porque cuando hablamos de agua y hablamos de montañas, también vamos a tener otro concepto más, ¿no? Tenemos el agua real y tenemos el agua ficticia. Entonces la calle es agua ficticia, ¿no? Entonces si yo tengo acá el local, por ejemplo, y tiene la puerta acá, y pongo acá un biombo, entonces estoy separando el espacio del agua ficticia, ¿no? Para que la energía no se escape. Entonces es el concepto de Feng Shui trasladado al medio urbano. O sea, lo que era originalmente las tumbas, trasladado al medio urbano. Porque el Feng Shui se inicia con las tumbas. Entonces nosotros tenemos por eso las formas, las famosas formas del tigre blanco, el dragón verde, la tortuga negra, ¿no? Dentro de un momento vamos a explicarlo. Todo eso se origina de las tumbas. O sea, el Feng Shui antiguo, el original es las tumbas, que eran las tumbas de los reyes y también la ubicación de los palacios y de los templos. Cuando en la China se fundaba una ciudad, fundarse una ciudad en realidad era fundar una, generalmente se hablaba pues de la fundación de las dinastías, ¿no? Caía un reino y entraba un nuevo reino, una nueva dinastía, entonces se fundaba la capital de esa nueva dinastía y inclusive al fundarse esa capital de la nueva dinastía, se lo colocaba en una posición en la cual dominara a la antigua capital del antiguo reino para que el antiguo reino no volviera a levantarse. Y eso también era un concepto de Feng Shui, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la vena de la energía de la Tierra, porque hay una energía que es telúrica y que tiene un sentido en que va corriendo, si la vena de la energía alimentaba a una capital y venía de las montañas, por ejemplo, del noroeste, entonces la capital del nuevo reino se ponía más al noroeste para de ese modo cortar la vena de energía que nutría la antigua capital y nutrirse ellos de esa energía y que la antigua capital muera, ¿no? Entonces eso era. Y la selección de los lugares donde se construía el templo de los antepasados y donde el templo de los antepasados del rey y donde se construía el palacio, digamos, el nuevo centro de gobierno, la elección se hacía de acuerdo a las formas y también era consultando con videntes. O sea, había videntes y médiums, videntes, médiums y oráculos. Entonces era la forma como se escogía el lugar para colocar, digamos, dónde iba a estar la nueva capital. En el Junfan, que el Junfan es el libro, digamos, está dentro de una colección de libros que se sabe a ciencia cierta que existe desde la época de primavera y otoño, que es el periodo que vivió Confucio, o sea, más o menos entre el siglo VIII y el siglo VI a.C. Hay un libro que se llama Junfan, y ese Junfan, según la tradición, se dice que el Junfan fue la transmisión que le dio Chizi, el tío del último rey de Shang, al rey Wu. O sea, el rey Wu fue hijo del rey Wen. El rey Wen es ese mitológico rey del cual se habla siempre en el I Ching, que es el que escribe los textos de los hexagramas, y su hijo, el duque de Zhou, es el que escribe los textos de las líneas, ¿no? Eso es lo que dice la tradición. Bueno, entonces el rey Wen no gobernó, el que gobernó fue su hijo, el rey Wu. Entonces se dice que cuando el rey Wu derrotó al último rey de Shang, un tío del rey de Shang, que era un hombre probo, le dio a él las claves de la administración del reino antes de irse. Se retiró con todo su clan a Corea, pero antes de eso le dio todas las claves del gobierno al rey Wu. Y entre esas enseñanzas que le dio estaba la consulta a los oráculos. Entonces, en la consulta a los oráculos, él decía, ¿no? Ante la duda se debe convocar a los oráculos, y se deben convocar en número de 3. Y lo que digan 2 oráculos es lo que se va a seguir. Y entonces, en ese contexto de la selección del lugar en que se iba
a construir la capital del reino, o sea, una ciudad, la consulta era el oráculo de Tortuga. Se consultaba el oráculo de Tortuga, no se consultaba el oráculo de Varillas, ¿no? Entonces, eso hay que ser muy claro, ¿no? En la época de los antiguos reinos consultaban el oráculo de Tortuga, los huesos omóplatos de animales, que era una consulta muy, muy ritual, y entonces para escoger el lugar donde se iba a fundar la capital, o donde se iba a fundar una ciudad, o fundar la capital de un feudo, entonces se consultaba el oráculo de Tortuga. Una vez que ya estaba decidido dónde se iba a establecer la ciudad y estaban todo, digamos, la orientación, todo escogido, pero no escogido con brújula, sino escogido conforme al viento de las formas de las montañas, ¿no? Porque ya hablamos hace un momento que Feng Shui significaba protegerse del viento y tomar el agua para retener la energía. Entonces no existía la brújula. Entonces, en ese momento, mientras se hacían las labores de construcción de la nueva ciudad, el oráculo de Varillas, que es el que nosotros ahora conocemos como el I Ching, era como el oráculo de campaña o el oráculo simplificado que se podía consultar durante los trabajos, ya para las tareas cotidianas, para las labores, ¿no? Pero como digo, la consulta más importante, que era dónde se iba a ubicar la capital o dónde se iba a ubicar el templo de los antepasados del rey, se hacía con el oráculo de Tortuga, ¿no? Y estas consultas son consultas que digamos, que se hacían para el Feng Shui, porque el Feng Shui antiguo, el Feng Shui original, no utilizaba brújula. Entonces, cuando hablamos del Feng Shui de brújula, estamos hablando de un Feng Shui moderno. La brújula se introduce en el Feng Shui recién más o menos en el siglo IV a.C., en el periodo de los reinos combatientes. Antes de eso, no existía el uso de la brújula en el Feng Shui. Bien. Y entonces, seguimos, ¿no? Entonces estamos eso. Número uno, que el Feng Shui antiguo, el Feng Shui original, era con videntes, con mediums y consultando las formas, ¿no? Y con ese tema de las formas vamos a ir comentando después poco a poco algunas cosas, ¿no? En cada lugar de China siempre hay leyendas sobre la forma. Bueno, eso también en el mundo andino a veces lo podemos encontrar, ¿no? Yo recuerdo que estaba en Yunguyo, y en Yunguyo hay una montaña que viene así, una forma de montañas, y termina en el lago. Termina en el lago y la leyenda lugareña dice que era una serpiente que se iba a beber todo el agua del lago Titicaca, lo iba a secar, y entonces vino el Inca Huayna Cápac y con un hacha de plata le cortó la cabeza y la serpiente quedó ahí petrificada, ¿no? Ya, entonces, ese tipo de historias así, digamos que a veces nosotros la escuchamos también en nuestros pueblos, en la China son muy comunes y están más relacionadas con el Feng Shui, que es la cultura de ellos, ¿no? Entonces hay muchas historias de eso en cada lugar, de cómo se formaron las montañas, de qué sucedió, de que una historia de una familia, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Fujian es lo que se conoce en China como la cuna del Feng Shui brújula, ¿no? Cuando hablamos del Feng Shui brújula, hablamos del Feng Shui de la brújula o escuela de Fujian, y cuando hablamos del Feng Shui de formas, se dice el Feng Shui de formas o escuela de Kanxi, ¿no? Entonces, si hablamos de que se dice que Fujian es la cuna del Feng Shui de brújula, tenemos que pensar que en Fujian hay una gran tradición de Feng Shui. Y no solo hay una gran tradición de Feng Shui en Fujian, sino que el templo Shaolin del sur, de los monjes guerreros, estaba en Fujian. Estaba en Putian y tenía varias sucursales. Había varios monasterios Shaolin del sur en la provincia de Fujian. El más famoso fue el de Putian, pero no era el único, había varios. Y no solo eso, sino que hasta la actualidad, las sectas taoístas más tradicionales de toda China se encuentran en Fujian, específicamente en la región de Fuzhou, ¿no? Y entonces esto que les voy a contar ahora es una historia de uno de los maestros de Fujian, que Fujian es una de las ciudades de la región de Fuzhou. Entonces él contaba que en su pueblo había una montaña que tenía forma de tortuga. Entonces todo era muy famosa la montaña, ¿no? Y la montaña y digamos la montaña se veía la forma de la tortuga, ¿no?
¿ya? Y así, ¿no? Y entonces era una montaña así, y se veía la forma de la tortuga. Entonces dice que un día unas mujeres del pueblo se fueron al río a lavar ropa, y una de ellas tenía un bacín, o sea, una bacinica donde, digamos, tenía llena de posición, ¿no? Y dijo, miren, ahí está la tortuga, y la señaló, pero usando el bacín, que es una cosa sucia. Y a raíz de que esa mujer hizo eso, el espíritu de la tortuga se ofendió y se escapó. Y entonces la forma de la montaña comenzó a perder la forma de tortuga. Entonces ya hasta que después ya la tortuga ya no estaba, porque el espíritu de la tortuga se fue. ¿No? Entonces, cuando hablamos de Feng Shui, estamos hablando de cultura animista. Estamos hablando de que todas las formas tienen un espíritu. Estamos hablando de una cultura animista. Por ejemplo, en el campo, en China, seguimos todavía con la provincia de Fujian, como digo, que es una de las más tradicionales. Mucha de la cultura de Cantón, que también es muy tradicional, viene de Fujian, porque muchas de las familias de Cantón se originan de traslados de funcionarios de Fujian a Cantón durante la dinastía Song. O sea, en el siglo XII después de Cristo, es cuando recién la zona de Cantón, la región de Cantón, recién comienza a significarse o a, digamos, a ser controlada directamente por el Imperio Chino. Entonces, en ese momento se trasladaron muchos familiares, muchos funcionarios, y muchas de las familias de Cantón, cuando uno ve el árbol genealógico, de que donde está generación tras generación, con nombre, apellido, fecha de nacimiento, con los 4 pilares, la hora de nacimiento y todo, entonces muchas de esas familias provienen del siglo XII, de Fujian. Entonces, mucha de la tradición de Cantón va a provenir de Fujian, no solo la familia, sino la tradición. Como algunos de los dialectos de Cantón también provienen de Fujian. Y entonces estaba contando que en esta, digamos, zona de Fujian, que es de donde es justamente esta historia que les conté de la tortuga, ¿no? Y también donde hay muchos de los cultos taoístas, de los mediums, todo está en Fujian. Y toda la tradición de Feng Shui de Taiwán proviene también de Fujian. ¿No? Saben que en el mundo en general, hay 2 lugares en los cuales se considera el Feng Shui más tradicional, más que la China. Claro, a raíz de la revolución cultural, en China se prohibieron muchas de las prácticas tradicionales como el Feng Shui y la adivinación. El año 2003, el gobierno chino liberó la práctica del Feng Shui, mas no la adivinación. ¿No? Pero antes de eso, cuando el Feng Shui estaba prohibido en la China, los 2 lugares en los cuales estaban los maestros de Feng Shui conocidos públicamente eran Hong Kong y Taiwán. Hong Kong, tradición cantonesa; Taiwán, tradición fujianesa, ¿no? Pero que en China son 2 provincias vecinas, y como decía, ¿no? En Cantón casi la mayoría de las familias son de origen de Fujian también, solo que son migraciones a Fujian pues de hace 900 años. Bien. Y entonces, como decía, muchas de las historias vienen de ahí, y vamos a ver cómo es el tema de las formas, ¿no? Primero, el Feng Shui se inicia en palacio, y el palacio entonces tenía la siguiente configuración, ¿no? Entonces, en el palacio, el rey, este era el trono, ¿no? Este era el trono, estaba el rey. Acá, detrás del rey, había un muro sólido, o sea, por aquí nadie podía ingresar, y el ingreso era por acá, ¿no? Entonces, en este lado estaban todos los funcionarios civiles, y en este lado estaban todos los funcionarios militares. O sea, el rey estaba sentado aquí, y entonces a su mano derecha estaban todos los funcionarios militares, y a su mano izquierda todos los funcionarios civiles. Por eso es que cuando se saluda en el Kung Fu, siempre hay un saludo que es con puño y palma, y con la mano derecha se utiliza el puño, ¿no? Que es lo guerrero, y con la mano izquierda la palma, que representa el libro, ¿no? Lo intelectual, ¿ya? Y entonces eso viene de ahí también. Bien. Y entonces, y había un espacio, que era el espacio donde entraban a dar sus como decimos, informes, los funcionarios de provincias, o todos los funcionarios que tenían que dar informes, tenían que caminar por aquí y dirigirse hasta el centro, y de ahí dar digamos, su informe, ¿no?
Entonces, estos eran los que estaban siempre en la corte y todos los que venían de fuera pasaban por acá y acá estaba el despacho. O sea, tampoco se veía la puerta de ingreso porque entraban aquí y aquí estaba el despacho y el despacho los iban haciendo pasar uno por uno y entraban aquí. Entonces, esa era la forma y este era un espacio totalmente libre, de modo de que si alguien que viniera afuera quisiera matar al rey, le iba a ser imposible llegar. Iba a ser imposible llegar y por atrás no podía entrar nadie tampoco, ¿no? Entonces la idea es que el rey tenía que estar protegido y que entonces al digamos, controlarse el ingreso y el salón donde el que presentaba el informe estaba solo en medio del salón, se llamaba el Palacio Brillante o el Salón Brillante, Mintan, el Salón Brillante, ¿no? Que Mintan es el salón de la corte donde se hacían los informes y en China, por ejemplo, cuando a una persona se le dice, oye, tú no tienes Mintan, es como decir no tienes roce social, no tienes mundo, no sabes desenvolverte en la sociedad, ¿no? Porque el Mintan era el salón, ¿no? Y entonces, eso es originalmente, esa era la forma cómo se distribuía el Palacio de los Reyes. Todos los palacios de los reyes eran iguales, ¿ya? Y entonces luego se ve que se determina que los huesos o los restos de los difuntos tenían influencia en sus descendientes y entonces deciden enterrar a los reyes en un lugar que semejara al palacio, para que de ese modo la dinastía continúe, o sea, que el reino prospere y no decaiga. Entonces de ahí es que viene la forma donde tengo una montaña atrás, que se llama el Guerrero Oscuro, que es la que está atrás. Acá tengo la tumba, ¿no? Y entonces acá tengo una montaña que es el Dragón Verde, que son los funcionarios civiles. Acá tengo una montaña que es el Tigre Blanco, son los funcionarios militares. Y acá tengo el despacho, el An, que se conoce también como el Fénix. Y acá tengo el Mintan, el Palacio Brillante. Y de preferencia en esta zona debe haber agua, ¿no? Cuando se trata de feng shui, ¿no? Bueno, entonces así es como surgen las famosas formas, ¿no? O sea, las formas surgen de la representación en las formas de las montañas donde hacía el entierro del Palacio del Rey. Entonces, al ser el rey enterrado en un lugar de la naturaleza que tenía la misma forma del palacio, entonces él iba a proteger a sus descendientes y la dinastía iba a prosperar. Porque la creencia era que los espíritus de los antepasados del rey se convertían en semidioses y ellos eran los regentes o los mensajeros. Ellos se convertían en los mensajeros entre el rey y las divinidades. Entonces, los adivinos consultaban con los espíritus de los antepasados del rey y bueno, y los medium que entraban en trance con espíritus antiguos también se comunicaban con los antepasados del rey y uno de los antepasados del rey era el que decía, el dios de la lluvia dice que no va a llover este año porque lo han ofendido, entonces es necesario hacer tal ofrenda y qué sé yo, hay que matar 50 chanchos, ya. Y entonces ya iba y mataba a los 50 chanchos. Ya después venían a la otra sesión y el medium entraba atrás y decía, el dios de la lluvia dice que ya está contento, ya dentro de 3 días va a llover. Ya, bueno. Entonces esa era la forma como, digamos, se creía que el espíritu del antepasado del rey era el intermediario entre el rey y los dioses que protegía a su descendiente y le ayudaba a comunicarse con todos los seres del otro plano en general, tanto seres del subsuelo, de la tierra, de las montañas, de los cielos, con los dragones y con muchos seres, y entonces protegía a su descendiente y le ayudaba a gobernar. Y por eso es que era importante que cuando un rey falleciera, tenía que ser enterrado en un lugar del cual siguiera siendo rey. Y por eso se buscaba la forma en la naturaleza que representara el palacio. Entonces, ese es el feng shui de tumbas. Y entonces cada una de las formas va a tener un significado,
¿no? Por eso es que se habla, y entonces se habla del tigre blanco, del dragón verde, del ave vermellón, que algunos lo traducen como fénix rojo, en realidad no es fénix, sino che es ave en chino. Es el ave vermellón. El vermellón es un tipo de rojo, no chuche, el ave vermellón, que es en la constelación, es el ave vermellón, no es fénix. Bien. Y entonces, cada una de esas formas va a tener un significado, ¿no? Y eso luego se va a trasladar a la vida moderna, y en la vida moderna nosotros vamos a ver que nuestros edificios van a ser las montañas y las calles van a ser el agua, o sea, las montañas ficticias y el agua ficticia. Y entonces, primero vamos al dicho de Feng Shui antiguo, ¿no? El dicho de Feng Shui antiguo es así. Mejor vamos a ponerlo arriba. Ustedes van a aprender esta frase mucho más rápido de lo que la aprendí yo. Ahora les voy a contar. Shan Guang Ren Ting, Sui Guang Cai. Shan Guang Ren Ting, las montañas administran a los hombres. Y hombres significa personas, ¿no? Y Ting son los hijos varones. Y significa también el nacimiento de los hijos varones, el nacimiento de hijos hombres. Sui Guang Cai, el agua administra la riqueza. Entonces, Feng Shui se dice así, Shan Guang Ren Ting, Shui Guang Cai. ¿No? Y les cuento que lo están aprendiendo bien fácil porque yo lo estoy escribiendo y después lo pueden ver y ya le dije cómo se pronuncia en mandarín. Pero cuando yo estaba aprendiendo, el maestro me decía, San Con Yanten, soy Con Choi. Y Con, en cantonés, significa botar, expulsar. Yo decía, la montaña expulsa a las personas. Maestro, ¿la expulsa, la hace correr? No, San Con Yanten. Entonces, San Con Yanten. Y cuando me escribió, yo leí y le dije, San Kun Yanten. Sí, San Kun Yanten. O sea, yo hablaba cantonés y él estaba pronunciando en su dialecto de Khoisan. Entonces, cuando él hablaba las palabras, aunque hablaba conmigo en cantonés, algunas palabras se le salían en dialecto de Khoisan al maestro. En su dialecto nativo, por supuesto, porque cuando él aprendió en su dialecto estas frases, ¿no? Entonces hablaba conmigo en cantonés, pero a la hora que me decía las frases que aprendió de sus maestros, se le salía el dialecto, que es como él estaba acostumbrado a recitarlo. Y entonces yo me demoraba como media hora para entender qué cosa quería decir, hasta que lo hacía escribir y decía, ya, ahora sí. Entonces, por eso le decía que para ustedes es más fácil aprender estas frases que como fue para mí en mi época, donde la primera clase que tuve con el maestro Urrun Yen fue justamente eso. San Juan Rentin, Shui Guang Cai. El agua controla a la riqueza, ¿no? Las montañas controlan a los hombres y el agua controla la riqueza. Entonces se dice que las montañas van a tener relación con la salud. Claro, las montañas nos protegen del viento, pero no solo van a tener relación con la salud, sino también van a tener relación con la capacidad de tener hijos. Claro, eso cuando nosotros estudiamos el I Ching, sabemos que la montaña habla de la generación de recursos, ¿no? Porque la montaña tiene el bosque, la montaña da vida, entonces estamos hablando de la montaña como un ser vivo que genera vida. La montaña en sí misma genera vida. Y entonces la montaña por eso está asociada a la vida, ¿no? ¿Y por qué era tan importante el tema de los hijos? Porque en la sociedad agraria era necesario tener la mayor cantidad de hijos varones para trabajar la tierra y para defenderla. No, mi maestro de chino, Felix Tong, me explicó a mí una vez por qué es que existía la poligamia en la China antigua. Entonces me dijo,
es la producción en serie. Porque era necesario tener la mayor cantidad de hijos en el tiempo más rápido que se podía, porque la familia que tenía mayor cantidad de hijos varones en la sociedad agraria era la que podía tener más poder, o sea, controlar más tierras y proteger las tierras, ¿no? Y de hecho, en la China antigua, el saludo de año, había un saludo de Año Nuevo que era... Este era un saludo antiguo de Año Nuevo en China, que es Tian Ting Fa Cai. O sea, antiguamente en China se saludaban para Año Nuevo diciendo Tian Ting Fa Cai, que aumenten los hijos varones y que brote la riqueza, ¿no? Tian Ting Fa Cai. Entonces, claro, ya con el control de la natalidad, con lo que llaman ellos la planificación familiar, ya no hay, pues, ya ese saludo ya en la China ya no existe, ¿no? El saludo era antiguo, Tian Ting Fa Cai. Entonces, la idea del Feng Shui era que si la tumba estaba en una buena ubicación, la familia podía prosperar, no solamente económicamente, sino en tener más hijos varones y tener hijos varones que tuvieran, digamos, capacidad para ocupar cargos en el gobierno. ¿No? Por eso se habla de Tian Ting. Y por eso es que en Feng Shui, cuando nosotros hablamos que el Feng Shui de una casa es completo, entonces se dice así. Wan Cai, Wan Ting. Entonces nosotros decimos, esta casa es Wan Cai, Wan Ting. Cuando se dice que una casa es Wan Cai, Wan Ting, o sea, quiere decir que esa casa va a dar prosperidad económica y va a permitir tener más hijos. Entonces, pero cuando se habla de que va a permitir tener más hijos, se supone que en realidad la casa va a dar más salud. Ahora con los métodos, pues, de control de la natalidad, ya así tengas el mejor Feng Shui para tener 50 hijos, mentira, se habla de 5 hijos, ¿ya? Sí, con los métodos de control actuales ya pues ya no se tienen los 5 hijos, ¿no? Así que ya no hay que asustarse, no significa que tú entras a una casa y vas a tener 10 hijos, ¿ya? Pero antiguamente esa era la idea, que tenían que tener más hijos varones, la mayor cantidad de hijos varones posible. Bueno, y entonces por eso era Wan Cai, Wan Ting, o sea que la casa da prosperidad para el dinero y prosperidad para los hijos, o sea, más dinero y más hijos, ¿no? Y entonces las montañas están asociadas a la calidad humana, a la calidad moral, a la salud, al estudio, al poder, la autoridad, mientras que el agua está asociada a los recursos económicos, ¿no? Y esto es así. Y entonces hay que recordar, ahora vamos a verlo, antes lo vimos desde atrás, ahora vamos a verlo desde acá, ¿no? Entonces yo tengo acá la montaña que es la tortuga, ¿no? Y acá tengo la montaña del dragón y tengo la montaña del tigre, ¿no? Acá tengo el punto. Bien. La montaña de la tortuga es la que se considera la montaña principal. Y la montaña porque la montaña de la tortuga es la que protege al rey. Entonces es la montaña principal. Y las montañas de los costados se llaman montañas esclavas. Nupusan son montañas sirvientes o montañas esclavas. Entonces el tigre y el dragón no pueden ser más grandes que la tortuga.
Ya, entonces, esto es una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta en las formas. Ya, entonces, ¿qué pasa? Si este es mi edificio, yo vivo en un edificio. Ya, entonces aquí en este edificio, debe ser así. ¿Ya? Y así. ¿Qué significa? Como dragón y tigre son formas esclavas, entonces estos dos edificios tienen que ser más bajos que mi edificio. ¿Ya? Y el del dragón debe ser ligeramente más alto que el del tigre. No debe ser mucho más alto tampoco. ¿Ya? Entonces eso significa una buena forma en dragón y tigre. O sea, no es que yo, por ejemplo, que yo vaya a tener una forma, supongamos así, donde este es mi edificio, ¿no? Supongamos, estoy acá, ¿no? Esta es mi casa y acá tengo. Y mi casa está acá, ¿no? Y digo, mira, qué tal dragón que tienes, mira, qué tal tigre que tienes. Mentira, nada, acá está aplastado. Ya, ese es un mal feng shui, ¿ya? Entonces, el dragón y el tigre tienen que ser más chicos siempre. ¿Ya? Porque se llaman montañas esclavas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener claro. Muy bien. Y ahora vamos al segundo dicho, ¿no? Estamos con los dichos chinos. '你去那个市场有没有乌鸡卖啊？那个会一寸高山，一寸低水。Una pulgada alto montaña. Una pulgada bajo agua. Entonces, la calle normalmente es más baja que mi casa, ¿no? O más baja que la vereda. Y definitivamente es mucho más baja que una pulgada, ¿no? Entonces dice, si es una pulgada más bajo, es agua, y si es una pulgada más alto, es montaña. ¿Ya? Entonces, ese es como se ve las formas, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos lleva a las formas en el medio urbano. Entonces, las formas en el medio urbano, nosotros vamos a tener en cuenta ese principio, tanto para las formas del exterior como las formas del interior. Porque siempre en el feng shui vamos a tener que trabajar con el agua y las montañas. Todo es agua y montaña. Entonces, por eso se dice, una pulgada más alto es montaña, una pulgada más bajo es agua. Fundamental. Entonces tenemos el agua y la montaña. Como decía, el agua y la montaña es un concepto que viene ya desde el feng shui más antiguo, ¿no? Y vamos a ver después que todas las formas de montañas y todas las formas de agua tienen sus significados de acuerdo a la forma.
Y vamos a continuar hablando un poco sobre las historias y sobre este tema de los significados, ¿no? En el Feng Shui tradicional en China, el Feng Shui lo practican siempre. Ni que digo ya说话，你到房间去好不好？我在直播啊，然后要录。El Feng Shui tradicional siempre se dice que para practicar Feng Shui hay que ser practicante budista y o taoísta. Pero eso no es muy exacto porque el budismo ortodoxo no permite la práctica del Feng Shui. El budismo ortodoxo no está de acuerdo con el Feng Shui. En realidad, las sectas budistas que trabajan Feng Shui son los tántricos. El budismo tántrico, no solo el budismo tibetano, sino el budismo tántrico chino, sí trabajan Feng Shui. Entonces, para ser más exacto, hay que ser practicante de una secta de budismo tántrico o taoísta, que son las que practican el Feng Shui. Porque además en las sectas tántricas también se practican mucho las capacidades. Entonces, se dice de un maestro de Feng Shui que él y su esposa eran practicantes tántricos y que ellos habían sido compañeros de práctica en una vida pasada. Y entonces ahora se habían encontrado de nuevo. Entonces un día el señor salió a mediodía diciendo que iba a haber un negocio y en realidad se encontró con un amigo que también hacía Feng Shui, se encontró con su amigo y se fueron a ver una montaña. Le había dicho, oye, hay una montaña, hay un nido de dragón en un lugar. Los nidos de dragón son los lugares donde se acumula la energía de las cadenas montañosas y son los lugares donde el Feng Shui es poderoso, ¿no? Cuando una tumba se construye en un nido de dragón, cuando una tumba se construye en un nido de dragón, entonces allí hay una persona que quiere entrar, parece. Cuando una persona se construye un nido de dragón, la familia va a prosperar, ¿no? En diferentes sentidos, según, digamos, según el tipo de Feng Shui que tenga, ¿no? Va a tener una influencia u otra. Bien. Y entonces se fueron los amigos para ver el nido de dragón, o sea, de una forma montañosa, y todos los nidos de dragón tienen nombre. Y entonces estaban pensando entre ellos qué nombre deberían de ponerle al nido de dragón, ¿no? Porque, y de acuerdo a la forma, y ellos pueden ver, digamos, qué forma tiene, y de acuerdo a eso, qué influencia va a dar, qué auspicio va a dar. Y entonces él estaba pensando y con sus amigos estaban pensando así y regresó a su casa y su esposa apenas abrió la puerta le dijo, el hada, no sé cuándo, no me acuerdo el nombre, pero la esposa le cantó el nombre del nido de dragón. O sea, ella había estado haciendo la siesta y en la siesta el nido de dragón se había presentado en sus sueños y le había contado cómo se llamaba y le había dicho toda la influencia que iba a dar. ¿No? O sea, iba a hacer nacer una hija mujer que iba a ser muy poderosa en la sociedad y que esa mujer se iba a casar con un hombre que le iba a hacer que fuera un presidente, algo así, ¿no? Entonces, sí. Y entonces la mujer le dice al esposo, ¿tú creías que me ibas a engañar? Me dijiste que te ibas a ver negocio y te fuiste a ver Feng Shui. Y así. Bueno, entonces, como contaba, son historias así anecdóticas, pero esto que nos están hablando pues de cómo era la práctica del Feng Shui, como cada nido de dragón, o sea, cada forma de montaña tiene un significado y se dice cuál es la influencia que va a dar. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen el hulu, ¿no? Hay un hulu así, el hulu es la calabaza china, que tiene esta forma, ¿no?
¿ya? Y el hulu es pues siempre el hulu es el, digamos, el instrumento, el recipiente en el cual los taoístas guardaban los elixires o los médicos chinos guardaban las pócimas, o sea, ¿cómo se dice? Las hierbas maceradas, ¿no? Las hierbas maceradas lo guardaban en el hulu, y por eso el hulu está asociado a la medicina, y por eso se decía que si había una casa o una tumba que estaba bajo la influencia de una montaña hulu, ¿no? Entonces en esa familia iba a ser un médico, ¿no? Entonces así. Entonces, como decía, el feng shui de las montañas nos va a decir qué tipo de personas van a nacer en un lugar. O sea, cuando hay feng shui de la naturaleza, ¿no? Y cada forma tiene un nombre y cada forma va a tener cierta influencia. Entonces, hay formas de montañas que son favorables y formas de montañas que no son favorables. Entonces, hay montañas que van a producir literatos, hay montañas que van a producir generales, militares, hay montañas que van a producir asesinatos, ¿no? Y así. O accidentes, enfermedades, o sea, depende de las formas. Depende de las formas de las montañas, ¿no? La teoría es que las formas de las montañas se produjeron bajo la influencia de las constelaciones, o sea, hubo una interacción entre los astros y la Tierra, y a los millones y millones de años en que se fue formando, digamos, la superficie de la Tierra, bajo la influencia de las estrellas, entonces hay partes que subieron de determinada forma, partes que se hundieron, ¿no? Entonces todo lo que está sobre la Tierra se formó en coordinación con la energía estelar y por eso tuvo cierta forma. Por eso es que en Feng Shui se habla de estrellas y por eso es que muchas veces en el Feng Shui tradicional, cuando se habla de estrellas, también se está refiriendo a la forma de la montaña. Entonces la forma de la montaña también se llama estrella. Pero se llama estrella, ¿por qué? Porque esa forma apareció sobre la Tierra debido a la influencia de una estrella también. Y así como la estrella tiene un espíritu, la forma también tiene un espíritu, ¿no? Entonces, hace un momento nosotros hablamos de la anécdota esta de la tortuga que desapareció porque alguien la ofendió, ¿no? Y ahora seguiremos contando, ¿no? En la región de Fujian, que como decía yo, es donde nace el Feng Shui de brújula, o según la tradición se dice que el Feng Shui de brújula es de Fujian. Por ejemplo, cuando ponían veneno para ratas en las casas, cuando ponían veneno para ratas, las familias en el campo, ¿no? Nunca decían es veneno para ratas, ¿no? A los niños le decían esas galletitas que están ahí afuera no las tienen que comer, ¿ah? Porque tienen un remedio, así que no se pueden comer. Son para los hocicos puntiagudos. Entonces decían que si decían que es para la rata, que las ratas iban a escuchar y que entonces no lo iban a comer. Y por tanto, para que las ratas no escuchen y sí coman el veneno, entonces decían, son para los hocicos puntiagudos. Entonces ahí las ratas ya no se dan cuenta que estaban hablando de ellas. ¿Ya? Y el Feng Shui nace en un medio así, ¿no? Por ejemplo, algo muy cercano, ¿no? Una familia de Fuzhou, y la señora tenía un restaurante acá en la ciudad de Lima, y en la puerta del restaurante había un poste de luz justo frente a la puerta del restaurante, delante de la puerta, o sea, se abría y ahí estaba el poste. Entonces, y justo yo recuerdo que la orientación de esa calle era hacia el sudoeste, que el sudoeste, ya sabemos que el sudoeste es el trigrama Kun, ¿no? Sudoeste es el trigrama Kun y el trigrama Kun está asociado a los ovarios, ¿no? Porque Kun es tierra, Kun es la madre. Y entonces, la señora, la dueña, dice, ay, tengo esta cosa aquí que me va a lograr el negocio, esta cosa me trae la mala suerte. Y entonces su hermana le dijo, oye, no hables porque la cosa sucia te escucha. O sea, mejor dicho, el poste, según ella, es una energía consciente. O sea, es una energía consciente que la escucha y que actúa con conciencia. Por eso es que uno de los métodos tradicionales en Hong Kong, por ejemplo, que es Cantón, ¿no? Cuando hay un poste delante de la puerta, entonces se dice que está el poste ahí
y acá yo tengo el poste en la calle, ¿no? Tengo el poste en la calle y acá está la puerta del negocio, está acá, ¿no? Entonces, si tengo el poste y entonces se le pone una cadena, se da 3 vueltas y se le pone un candado. Y entonces así el shar, o sea, la energía negativa del poste va a quedar atrapada y no va a salir. O sea, porque en realidad en China la concepción del Feng Shui es así, o sea, que son energías que están en movimiento. Porque ya en algún momento, cuando hemos hablado, por ejemplo, en otras charlas sobre los vínculos del karma, hemos dicho que los vínculos del karma no solamente son entre lo que nosotros consideramos seres animados, sino también entre lo que se considera seres inanimados. O sea, hay karma entre seres animados y seres inanimados, y entre los seres inanimados entre ellos, porque en realidad al final, para la concepción china, todo va a ser animado. Todo va a ser animado significa que todo tiene ánima, que todo tiene espíritu. Por eso se llama animismo, pues. Se llama animismo porque todo tiene ánima. Entonces el poste va a tener un ánima, en la esquina, el edificio que está frente a mi edificio también va a tener un ánima, o sea, todo va a tener un ánima y todo se va a mover. Por eso es que se ponen los espejos, ¿no? Se ponen los espejos porque el espíritu del edificio del frente, cuando está viniendo y quiere entrar a mi casa a fastidiar, no va a poder entrar porque está el espejo. ¿Sí? ¿Hacia ahí estamos claros? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, estaba acordando del Vastu Shastra, que es de la India y que considera la casa como un ser vivo, ¿no? En China también. Ah, En y que se China también. alimenta de la gente que vive ahí. Claro, la casa se alimenta de la gente y por eso es que la proporción de habitantes debe ser la adecuada. O sea, en una casa que es para 10 personas no pueden vivir 2 personas, porque Ujú. entonces la casa se vuelve yin, se comienza a llenar de fantasmas, la energía de las personas decae, ¿no? Y una casa que es diseñada para 2 personas no pueden habitar ahí 5 personas, porque la casa tiene ahí exceso de yang. Entonces ninguno de los 2 casos es bueno. Ujú. Entonces, pero no solo eso, sino que en la escuela, por ejemplo, yo he visto maestros de Feng Shui de Taiwán y normalmente los Pachai son de corriente chamánica, ¿no? Entonces los maestros de Feng Shui, de Feng Shui Pachai, ellos siempre, tú ves que el maestro de Feng Shui va con la esposa y el maestro está con la brújula y muchos de ellos están con la brújula haciendo simplemente un engaño. Vamos a medir las energías del universo y por eso vamos a utilizar ese instrumento. Y te dicen toda una parafernalia y al final cuando están en la casa no hacen nada. No hacen nada de las fórmulas. En realidad, la esposa, que es la vidente, habla con el espíritu de la casa. ¿Ya? Entonces la esposa habla con el espíritu. Sí, dime, Eduardo. Al frente de mi casa, bueno, a los laterales de mi casa tengo 2 edificios nuevos, a los costados directamente. O sea, al frente cruzando la calle una casa de un piso y al costado de esa casa hay 2 edificios nuevos. ¿De alguna manera afecta? Hay que ver la forma, ¿ya? Pero, si no, pero la que está afectada realmente es la casa que está entre esos 2 edificios. Pero tu Ya. casa también, porque ya yo ya entendí lo que tú estás diciendo. Ujú. Ok. O sea, esta es tu casa, ¿no? Y entonces acá al frente hay una casa así y acá han hecho un edificio grande y otro edificio grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ajá, correcto. Así está. Muy bien. Esta casa va a tener una serie de problemas, ¿ya? Pero Ujú. al producirse este espacio de cielo así, también afecta a tu casa. Ya. En el caso de tu casa es bien fácil protegerla. En el caso de la casa del vecino, no. Porque acá van a tener enfermedades, van a tener un montón de problemas, ¿no? Ujú. Tradicionalmente lo que nosotros hacemos acá es colocar un tridente. Ya. Se coloca un tridente mirando hacia el vacío, mirando hacia el espacio vacío. ¿Ya? Ujú. Porque ese vacío, ese espacio de cielo recortado que se forma así, hace daño.
Ujú. Ok, ¿Ya? Sí, ya, gracias. sí, sí. Bueno, entonces estábamos en... Ya. Entonces decía que todo es animado. Todo es animado. Entonces por eso es que todos los SHAR tienen nombres. No, por ejemplo, ese SHAR que acabamos de mencionar, que se produce cuando hay un espacio de cielo, cuando hay un espacio de cielo así. O sea, yo tengo acá la casa como la casa de Eduardo y acá al frente hay 2 edificios altos, ¿no? Que dejan un espacio vacío al centro. Entonces, esto, y mientras más angosto sea, va a ser peor. En este caso no es muy angosto, ¿ya? Se llama el degollador celeste. ¿Ya? Y va a producir accidentes, va a producir pérdidas económicas de una forma que no es favorable. ¿Ya? Y por eso es de que la casa tiene que protegerse. Entonces la casa, cuando hay el degollador celeste, la casa se protege con un tridente. Ya, es un método muy tradicional del Feng Shui. Entonces después ya yo te voy a dibujar cómo se hace el tridente, ¿ya? Bien. Entonces estábamos en que se trata de que las formas sean las formas de las montañas y la forma de los ríos, así como las formas de los edificios y la forma de las calles, todos tienen nombre y se considera que todos tienen una personalidad. O sea, hay un... Y lo que estaba comentando hace un momento era de que las videntes de los maestros Pacha, las esposas de los maestros Pacha, que generalmente son videntes, cuando entra, o sea, el maestro está con la brújula haciendo todo el cuento de que está viendo la brújula, bla, 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 y al final el maestro lo único que hace es entregar un informe. Ya, bueno, yo he visto a esos maestros Pacha, ¿ya? El maestro simplemente entrega un informe donde él pone ahí las zonas de Pacha que tiene la casa, ¿ya? El Fuwei, el qué sé yo, el Senchi, ¿no? Y así, y acá pone así un papelito así, y después acá pone escritos los 4 pilares de los habitantes de la casa, ¿ya? Y dice 3, 4 frases, le pone un sello a este papel y ya ahí está su consulta, ¿ya? ¿Cuánto cobran para hacer eso? $1000. Así, bien fácil, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad no está haciendo Feng Shui como lo que nosotros pensamos acá que es Feng Shui, ¿no? No hizo nada, con la brújula no hizo nada, ¿ya? Lo que pasa es que mientras él está haciendo la ñanga del Feng Shui, la esposa conversa con el espíritu de la casa. Y el espíritu de la casa se le aparece a ella en forma de persona. Se le aparece en forma de persona y entonces ella conversa de tú a tú con él y le dice, oye, ¿qué te pasa? A ver, ¿cómo estás? Así. Entonces, al final de la consulta, el maestro hace un rito. Ese rito es lo que vale. ¿Ya? Entonces, y es bien gracioso porque los Pachai siempre dicen de que el Feng Shui de estrellas volantes no es exacto, bla, 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 pero en realidad yo he visto maestros Pachai haciendo eso, ¿no? ¿Ya? Y en realidad su práctica es chamánica. Su práctica no tiene nada que ver con la brújula ni nada, ¿no? Sí, hay método de brújula de Pachai, pero los grandes maestros Pachai, por lo menos los que tienen consulta así, que son conocidos en Taiwán, en Fukien, generalmente son chamánicos. He conocido maestros Pachai en Cantón y también son chamánicos. O sea, no, en realidad el tema de la brújula para ellos es solamente un pretexto, o sea, lo ponen para decir que están haciendo Feng Shui. Claro, lo que hacen es efectivo, pero en realidad lo que ellos hacen son unos ritos, donde invocan energías del universo, y eso solo lo pueden hacer cuando tienen una transmisión de cierta escuela, son transmisiones taoístas que reciben en las montañas. Y muchos de ellos son solo transmisiones que se pueden hacer de 1 a 1. Quiere decir, ese maestro tiene esa energía para hacer ese rito, pero él va a enseñar a 20 personas, a 30 personas, a 100 personas, pero al final solo a uno le va a transmitir esa cualidad. Entonces así, ¿no? Entonces ya, entonces estaba explicando, ¿no? De que el Feng Shui tradicional en China es así, ¿no? Y en el caso de los Pachai va a ser muy, muy patente eso. O sea, es mucho, mucho más pegado al tema chamánico.
¿no? Y como decía, incluso la esposa del maestro Pacha, que es la vidente, va y conversa con el espíritu de la casa, ¿no? Y al final es un rito que hace el esposo hace una invocación en un rito que tiene mezcla con trigramas de lichín y una serie de cosas, pero que los va haciendo con las manos, ¿no? Y va a hacer eso, y con eso él va a dejar una protección en la casa que va a durar aproximadamente un año. Y por eso es que después le dice, el próximo año también me tiene que contratar, hay que hacer feng shui todos los años, ¿ya? Pero no es porque hasta donde nosotros sepamos no hay estrellas anuales en Pachay, ¿no? Entonces no es por eso, sino porque la energía que él invoca en realidad va a tener una duración más o menos de un año para proteger la casa. Lo que él hace es proteger la casa. Bien. Después también otra, bueno, ya estaba hablando es de la parte de la parte animista, que es una parte muy importante, y por eso es que muchos de los métodos de feng shui tradicional se utilizan instrumentos que son de ese tipo, ¿no? Como dije, por ejemplo, para el poste, muchos lo que hacen es atar el poste con una cadena, ¿no? Le dan 3 vueltas a la cadena y con la cadena al poste le ponen un candado, ¿no? Claro que ese método en nuestros países no se puede usar, pero al día siguiente la cadena se la robaron. ¿Para qué? No sé, pero igual se la roban, ¿no? Así que no se puede usar. En la China va a ser bien difícil que alguien se robe esa cadena porque saben que se puso para eso y piensan que el que lo saque en realidad se va a llevar muy mala suerte, ¿no? Entonces no lo toca. Bien. Y como decía, tenemos las formas. Tenemos que las formas tienen, digamos, vida, o sea, las formas no son inanimadas, sino tienen una vida. Y por tanto, cuando digamos, cuando no hay ningún problema, digamos, en la casa, en realidad a veces es preferible no hacer feng shui. Yo recuerdo que una vez me llamó por teléfono una señora, ¿no? No me acuerdo si debe haber sido eso hace definitivamente más de 10 años, hace más de 10 años, me llamó una señora. ¿Aló? ¿Sí, señor Joseph Cruz? Sí. ¿Usted hace consulta de feng shui? Sí. Quisiera que me haga una consulta de feng shui para mi casa, pero así sencillita nomás. Una consulta de feng shui sencillita nomás. Ah, no dijo sencillita, hacía a la ligera nomás. Me dijo, hacía a la ligera nomás. Entonces yo digo, hacía a la ligera nomás, ¿qué significará a la ligera? A la ligera de repente será baratito nomás. ¿Estás levantando la mano de nuevo, Eduardo, o es lo de antes? Es lo de antes, ¿no? Ya, y entonces, como decía, una consulta hacia la ligera nomás, yo dije, definitivamente esta persona no necesita feng shui porque quiere consultar a la ligera, porque quiere baratito nomás. Así que le dije, señora, ¿hace cuántos años que vive en esa casa? Me dice, hace 30 años. Ya. ¿Alguno de sus hijos tuvo problemas para terminar los estudios, se enfermó o tuvo que trabajar o tuvo que viajar y por eso no terminó de estudiar o dejó de estudiar, interrumpió los estudios y luego volvió nuevamente a estudiar? No, todos terminaron la universidad, todos muy bien. Un ratito voy a poner a cargar esto, ¿ya? Muy bien, y de ahí entonces, segunda pregunta. ¿Alguno de sus hijos tuvo problemas para casarse? ¿Tuvo alguna hija que se quedó soltera? ¿Algún hijo que se quedó soltero? ¿Han tenido problemas de pareja? No, todos mis hijos se casaron muy bien. Ah, ya, muy bien. Segunda pregunta, ¿no? Tercera pregunta. Señora, ¿alguna vez su esposo ha tenido alguna aventura extramatrimonial? Señora, le estoy preguntando porque deseo saber qué es lo que ha sucedido en esa casa. ¿Alguna vez su esposo tuvo algo? No, nunca nada. Muy bien. Señora, ¿ha habido alguna enfermedad grave en esa casa? No. Solo una operación una vez, pero normal, todo muy bien. Señora, entonces usted no necesita consultar feng shui. Ay, pero qué franco que es usted.
Señora, le digo, porque tal vez pueda ser que haya estrellas negativas en la casa, pero no están activas, están durmiendo. Y si todo está bien, es preferible no tocar nada, porque tal vez yo vaya y tal vez al hacer el feng shui, más bien alguna de esas estrellas se puede despertar y algo que estaba inactivo se puede activar en el momento que se comienza a leer y en el momento que se hace la invocación de las energías. Entonces, si todo está bien, mejor no haga feng shui, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces va a haber una gran diferencia entre el que ve el feng shui como números, entre los que dicen que esos números son energías, que son energías como energías eléctricas, y entre el que piensa que esos números son energías de estrellas y que por lo tanto son espíritus que tienen conciencia y sienten y escuchan y actúan. Entonces, cuando hablamos del feng shui tradicional, estamos hablando de esto último, ¿no? Estamos hablando de que todas son energías conscientes y que son energías que interactúan con nosotros. Sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Hasta ahí, o están entendiendo todo o no están entendiendo nada. Bueno, sigamos. Ya. Entonces, como decía, ese es el tema, ¿no? O sea, cuando practicamos feng shui tradicional, entonces nosotros vamos a pensar que todas las energías tienen conciencia, ¿no? Por ejemplo, un estudiante mío, que ya estaba estudiando conmigo varios años, me contaba que cada vez que él iba a hacer un análisis de feng shui y que la casa a la cual iba él a hacer la consulta tenía algún problema con la estrella 5, desde el día anterior, antes de ir, ya él le comenzaba a doler la cabeza. O sea, ya antes de ir, ya la estrella lo comenzaba a fastidiar. Claro, se defienden, se defienden. Por eso es que el practicante de feng shui tiene que practicar disciplinas. Por eso es que en la China se dice que para hacer feng shui hay que ser practicante budista o taoísta. Pero como decía hace un momento, cuando hablamos de budismo, estamos hablando específicamente de budismo tántrico chino o de tantrismo tibetano. O sea, estamos hablando de tantrismo, que puede ser tantrismo chino o tantrismo tibetano, y no estamos hablando del budismo ortodoxo, porque el budismo ortodoxo no permite la práctica de feng shui, ¿no? Y lo otro es taoísmo, ¿no? Porque cuando practicamos feng shui siempre tenemos que tener métodos de protección. Tenemos que tener métodos de protección y tenemos que tener métodos de cultivar nuestra energía interna y protegerla. Porque cuando hacemos feng shui estamos entrando en contacto con las energías, ¿no? Rubén, ¿tú recuerdas cuando alguna vez fuiste a hacer feng shui? Rubén, Rubenowski, se fue, ya, está ahí pero no está. Bien. Después también este mismo alumno que le estaba contando, me contó que él estaba yendo a hacer una consulta de feng shui, él estaba manejando su auto, estaba yendo a hacer una consulta y entonces estaba en camino y se sintió muy mal, comenzó a sentirse con mareos. Detuvo el auto al lado de la carretera, llamó por teléfono y canceló la consulta. Y después de que canceló la consulta, se le quitó todo, estaba muy bien. ¿Ya? Entonces significa que las energías de la casa definitivamente interactúan con el practicante de feng shui. Pero el practicante de feng shui va a interactuar con esas energías. Y por lo tanto esas energías también van a interactuar con él. Recuerdo que el año 2004, en diciembre del 2004, estuve en Chile, llegué a la quinta región. Y al llegar a la quinta región fui a la casa de una persona muy conocida de esa comunidad. Y vi algunos signos exteriores que me hicieron sospechar sobre algo en la casa, ¿no? Sobre que si la casa tenía fantasmas. Aunque cuando entré yo no vi nada, porque, bueno, los fantasmas a mí no se me acercan fácilmente, ¿no? Entonces yo no vi nada, pero sí vi algunas cosas, ¿no?
que me hicieron pensar algo de la familia que vivía allí, ni malo ni bueno, sino simplemente unos detalles. Y entonces cuando salí, al momento que salí afuera para medir la orientación de la casa, para hacer el análisis de brújula, entonces recuerdo que estaba parado ahí, entonces estaba con el Lopán ahí, ¿no? Y entonces la aguja se paraba acá, y la aguja se paró muy rápido, porque generalmente la aguja hace una oscilación así, 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 hasta que se para, ¿no? Pero la brújula se paró de golpe. Se paró y cuando yo acomodé el disco, entonces la aguja se movió 5 grados para acá. Y entonces cuando volví a acomodar el disco a la otra dirección, se volvió a mover 5 grados para acá. Volví a acomodar el disco en esta posición y se volvió a mover 5 grados para acá. Entonces puse el disco en esta posición y se volvió a mover 5 grados para acá. Y me hizo esa payasada más o menos como 2 minutos o 3 minutos, ¿no? Entonces yo ya sabía qué era. Y entonces le di la brújula a las alumnas chilenas para que vean. Entonces le digo, miren la brújula. Entonces una de las chilenas me dice, ¿pero no será la vía férrea? Yo le digo, no es la vía férrea, porque la vía férrea está a 50 metros. A 50 metros la vía férrea no puede afectar la casa. Vamos adentro de la casa. Entonces se acercó la hija de la dueña de casa y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dije, lo que pasa es que la casa está llena de fantasmas. Y los fantasmas no quieren que se haga feng shui y por eso están moviendo la aguja de la brújula, porque no quieren que se haga feng shui, porque con el feng shui le va a ser más difícil quedarse en la casa. Y entonces le dije, la casa está llena de fantasmas porque un abuelo de ella, me refería a la mamá, la miré a la mamá y le dije a la dueña de casa, ¿no? Le dije, un abuelo de ella ha sido espiritista o curandero. Entonces la señora dijo, mi abuelo era curandero. Y la chica no sabía, la hija no sabía, ¿no? Y dice, ¿cuál? Y la señora dijo, los dos. Y entonces yo la miré a la chica y le dije, y por eso tú vas a tener problemas para tener hijos. Entonces la chica me dijo, pero maestro, no todos los curanderos son malos, algunos ayudan a la gente. Pero si hubieran sido, digamos, curanderos que hubieran usado métodos correctos, la casa no estaría llena de fantasmas, pues. Entonces yo le dije, sí, algunos curanderos ayudan a la gente, pero a veces los métodos que utilizan no son correctos porque atrapan espíritus y los tienen trabajando como esclavos para ellos. Y aunque lo usan para ayudar a la gente, pero van contra las leyes del karma, porque en lugar de ayudar a los espíritus a liberarse, los tienen retenidos en este plano, los hacen trabajar. Y eso trae consecuencias. Entonces fui y realicé una práctica tántrica ahí en el estudio, y por supuesto que yo no veía nada, ni escuchaba nada, ni me decía nada, ni se me acercaba. Pero hice una práctica tántrica en el estudio de la casa, y estaba con la puerta cerrada, y las señoras escuchaban que tocaban la puerta de afuera, de la sala entraban, tocaban la puerta como para que me calle. Y en la sala no había nadie, todos estábamos en el estudio. Entonces la dueña de casa le contó a la alumna que me había llevado, que era su amiga, que ellos veían los fantasmas a pleno día, veían los fantasmas caminando en la casa. Claro, como digo, yo no los vi porque a mí a veces ni se me acercan, ¿no? Pero por eso es que decía yo que para practicar feng shui siempre hay que tener métodos de protección, o sea, uno tiene que ser practicante o vajrayana, o de tantrismo chino, o taoísta, qigong, kung fu de la escuela interna, tai chi, wing chun, pakua, xingyi, o sea, los kung fu que dan energía interna y que crean una capa de protección, ¿no? Porque hay estilos de kung fu, cuando un kung fu es muy externo no crea eso, ¿no? Un kung fu interno sí va a crear una capa de protección, lo que llaman el chi guardián, la energía de protección, ¿no? Que incluso esa energía de protección se expande cuando uno duerme y lo protege, ¿no? De cualquier energía perversa que se acerque. Entonces, por eso es que es muy importante tener esas prácticas, ¿no? Y después de que yo estuve ahí en el estudio haciendo esos rezos, salí afuera y la brújula se portó totalmente normal. Entonces ya, o sea, se convencieron de que los iba a fastidiar más, así que me dejaron tranquilo.
Sí. Entonces dijeron, sí, este fastidia más, así que ya déjalo nomás que trabaje, porque si no, no va a seguir fastidiando. Ya. Bueno, entonces comentaba, ¿no? Entonces por eso es que a veces, y el Feng Shui en general, el Feng Shui debe ir acompañado de la práctica oracular, porque la práctica oracular nos va a decir muchas cosas de la casa, ¿no? Pero no solo nos va a decir muchas cosas de la casa, sino nos va a ayudar a comprender qué es lo que sucede en una casa, ¿no? Como digo, las formas es una parte, pero además de las formas, nosotros sabemos de que casas de ciertas formas, con ciertas formas, van a atraer fantasmas. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese lugar ya está lleno de fantasmas, ¿no? Y nosotros diagnosticamos por la forma, ¿no? Vemos la forma y decimos, hay una montaña de los 5 demonios, y como hay una montaña Ukwei, entonces una montaña Ukwei es así, ¿no? Entonces yo tengo una montaña Ukwei, quiere decir que tengo una montaña que tiene muchas aristas así, ¿no? Es una montaña así con muchas aristas, y acá tiene puntitas así, ¿no? Entonces esa es una montaña Ukwei, ¿ya? Y la montaña Ukwei, Lin, en Mafang ni que la 80 La montaña Ukwei tiene aristas. Sí, la montaña, como decía, la montaña Ukwei tiene aristas, y cuando nosotros tenemos una casa que tiene una montaña Ukwei cerca, entonces sabemos que esa casa va a tener fantasmas, ¿no? Y a veces hay edificios que tienen también esa forma. Entonces yo veo un edificio así, lo identifico, digo, ese es un edificio Ukwei. Entonces yo sé que la casa va a tener fantasmas. Y entonces, ¿pero qué pasa? Cuando yo lo vi y lo identifiqué, y el Ukwei también se da cuenta que yo lo vi. ¿Ya? O sea que no crean que el Ukwei es un baboso que se queda ahí paradito. Ay, sí, este humano ya me vio, así. ¿No? O sea, también el Ukwei se va a proteger, porque el Ukwei sabe muy bien que yo voy a poner una cosa ahí para que él no pueda entrar a la casa a fastidiar. Y por eso es que yo tengo que tener la energía suficiente para yo protegerme o para congraciarme, para las dos cosas. Tengo que protegerme y tengo que congraciarme. Y por ejemplo, si yo hago prácticas como el Chot, en la cual, digamos, en el Chot, yo hago ofrendas para todos los seres. Por ejemplo, cuando yo voy a una casa y hago el Chot, en el Chot uno primero invoca a todos los budas de todas las categorías, ¿no? Después de que invoca a los budas, los despide, luego invoca a todos los guardianes, a los jerucas, a los seres furiosos, luego los despide, luego invoca a todos los seres con los cuales uno tiene dedos de karma y que las personas que están presentes tienen dedos de karma, y luego de eso se invoca a todas las energías del ambiente. Y entonces en ese momento yo invoco a los Shard, invoco a los Ukwei, invoco a cualquier energía que esté alrededor y le hago una ofrenda. Entonces, al hacerle la ofrenda, ya yo pacifico a esa energía. Pero no solo la pacifico, sino evito que esa energía tome venganza en mí porque no la dejo actuar en la casa. ¿Sí? ¿Estuvo claro lo que expliqué o no? Sí, clarísimo. Sí, muy claro. Muy bien. Ya, entonces, por eso es que es muy importante en la práctica tradicional de Feng Shui, o sea, cuando uno entiende el Feng Shui de esa forma, entonces uno sabe que tiene siempre que realizar todo el tiempo prácticas de purificación de karma y prácticas que nos permitan interactuar en la forma correcta con todas estas energías, siempre con la mejor intención, siempre pidiendo que no hagan daño, pero además siempre también haciendo ofrendas para conciliarnos con ellos. Porque hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que comprender, ¿no? En el cristianismo generalmente se tiene temor y pánico a los demonios, porque en el cristianismo los demonios son seres que confabulan para corromper el corazón humano y hacerlo caer en pecado, qué sé yo, y arrastrarlo a los infiernos, bla, bla, bla. Bueno, en budismo y taoísmo los demonios simplemente son otra categoría de seres.
Y en el budismo los demonios son simplemente seres que no tienen la capacidad de iluminarse, están privados de la capacidad de iluminación y por lo tanto viven en una dimensión de sufrimiento de la cual no pueden salir. Y como viven en una dimensión de sufrimiento de la cual no pueden salir, ellos también hacen sufrir a los demás. Entonces, por lo tanto, si uno es un practicante correcto, en el momento que uno ayuda, por ejemplo, una casa para digamos, disolver cierta energía que la ataca, uno también debe congraciarse con esa energía y de acuerdo a los pactos que uno tenga, uno también va a hacer promesas de que en el futuro esa energía se va a liberar, ¿no? Que es el canto, por ejemplo, en el Chot, en la dedicación de mérito del Chot, hay una parte donde se dice que se liberen, que se paguen, que se cancelen todas las deudas acumuladas a través de los eones, y otra parte donde dice que todos los seres con los cuales yo invoqué y a los cuales le di la ofrenda, se van a liberar y que cuando yo me convierta en Buda, todos ellos van a ser mis discípulos. O sea, significa de que se crea un vínculo de karma. Se crea un vínculo de karma con estos seres, y entonces al crearse ese vínculo de karma y se hace un pacto, entonces al hacer ese pacto, entonces ya uno queda libre, porque uno no está yendo con mala intención. O sea, uno no puede ir a un sitio y, digamos, tratar de eliminar las energías negativas simplemente chocando con ellas. O sea, si bien es cierto, sí existen métodos dentro del taoísmo en los cuales lo hacen, y cuando van y hacen las limpiezas a las casas utilizan cuchillos y golpean los cuchillos en las paredes, golpean los cuchillos en diferentes sitios. Todos los fantasmas y los duendes y todos esos seres siempre tienen miedo a los instrumentos metálicos, siempre tienen miedo a los cuchillos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que fui a ver un feng shui de una casa, una muchacha joven que vivía sola, y ella decía que tenía un duende, y que al duende ella le había puesto Jaimito, y que a ella se le perdían las cosas, se le desaparecía alguna cosa, y decía, ya Jaimito, ya no fastidies, devuélveme mi tal cosa, devuelve el peine. Y ella se salía de la habitación, y después cuando regresaba ya lo encontraba, ¿no? Y entonces ella sabía que tenía un duende que era el que le hacía esas cosas, que se llevaba a su casa de las escondidas. Entonces dice que un día ella se molestó por algo y le dijo, Jaimito, vas a ver, te voy a pasar cuchillo. Nunca más el duende se volvió a aparecer. O sea, escuchó que dijeron que le iban a pasar cuchillo y nunca más se volvió a aparecer. Ya, pero porque claro, esos ritos son efectivos para limpiar, pero hay que recordar una cosa muy importante. Cuando uno va a una casa y expulsa de esa manera a los fantasmas o a las energías negativas, esas energías después se pueden vengar en uno, y a veces con justa razón. Por eso es que esa no es la forma adecuada, no es la forma correcta de practicar, ¿no? Y en la China, muchos de los esposos de las videntes, por ejemplo, que son sus ayudantes, cuando uno los ve, a veces uno los ve y ellos andan siempre maltrajeados, andan con la ropa arrugada, sin afeitarse, andan sucios como si recién se hubieran levantado, y uno los ve con un aspecto desagradable. Y en realidad es porque esa es una de las formas como ellos engañan a los fantasmas, tratan de parecer locos. Entonces, al parecer locos, los fantasmas ya no se meten con ellos, ¿no? Entonces hay muchas formas que van a usar, ¿no? Yo he conocido maestros chinos muy buenos, ¿no? Un maestro taoísta, por ejemplo, que la esposa de él fue la que me dio unas de las iniciaciones para los traslados de tumbas y para los traslados de los altares de los antepasados, y él me estaba dando una transmisión taoísta también con un canto, pero que al final yo no la llegué a recibir, tal vez haya sido mejor, pero él, por ejemplo, siempre paraba así, siempre tenía el papel de loco. Paraba siempre con las uñas largas, con las uñas sucias, a medio afeitar y despeinado, con la camisa afuera, ¿no? Y era porque era su papel, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de práctica vayamos a hacer nosotros, porque claro, en el caso de ellos justamente usaban los métodos violentos de expulsión de los fantasmas. O sea, que hacían los ritos con sangre y pasaban cuchillo. Y utilizaban sangre de un animal para activar los papeles de ofrenda que se iban a quemar, los activaban con sangre de un animal y luego pasaban cuchillo por toda la casa, ¿no?
Y entonces la maestra hacía un encantamiento para que los espíritus queden atrapados en los papeles y después los papeles los quemaban y los botaban. Entonces, es un método que es muy, muy efectivo, pero es un método cruel. Y nosotros no podemos ser crueles ni siquiera con los fantasmas, ¿no? Porque ellos también están esperando su momento para redimirse. Por eso es que es importante no solamente aprender Feng Shui, sino es importante aprender los métodos correctos y dentro de una tradición correcta. Porque cuando yo aprendo los métodos correctos y dentro de una tradición correcta, no solo voy a poder dar la mejor ayuda a las personas que consultan conmigo, sino voy a generar un karma auspicioso para mí y para mi familia, que es lo muy importante, ¿no? Y entonces si uno tiene los métodos correctos, los fantasmas, en lugar de tratar de vengarse de uno, más bien van a tratar de ayudarlo y protegerlo, porque se van a dar cuenta que uno está tratando de hacer el bien también para ellos, ¿no? Por ejemplo, en Chorrillos, en mi casa de Chorrillos había fantasmas y los fantasmas a veces me despertaban cuando me quedaba dormido. Yo nunca sentía los fantasmas, ni los escuchaba, ni los veía, ni nada. Pero a veces me quedaba dormido viendo televisión, pero en invierno, pues sin abrigarme, ni nada, y si me quedaba dormido ahí, como yo vivía solo, me iba a despertar con gripe o qué sé yo, o algo peor. Y los fantasmas ahí me despertaban. Hacían algún ruido o algo, y entonces me despertaba. Entonces ahí yo ya decía, me tengo que ir a mi cuarto, me iba a cuarto a dormir, me iba a mi cuarto a dormir, y ahí nunca me volvían a decir nada, dormía yo como un tronco, ¿no? Ahí no me decían nada. Entonces, pero como digo, y había gente, por ejemplo, a veces videntes chinas, ¿no? Que llegaban a mi casa y decían, en tu casa hay un montón de fantasmas. Yo ni los veía, ¿no? O sea, conmigo no era, así que conmigo no se metían. No, pero es el asunto, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno hace una práctica correcta, entonces recibe protección, pero recibe protección por todos lados. Y eso es muy importante. O sea, no solamente aprender los métodos, sino también hacer una práctica correcta, ¿no? Bueno, eso será todo por hoy. Y ya saben que el domingo 3 de octubre comenzamos nuestro curso de Feng Shui de formas tradicional. Ya hemos repartido el programa, lo hemos colocado en internet y voy nuevamente a pasar la convocatoria. Vamos a ver. Bueno, espero que algo hayan aprendido en esta pequeña disertación. Muchas gracias a todos por participar. Siempre es muy grato compartir con ustedes. Gracias, Joseph. Muchas gracias, Joseph. Gracias, Joseph. Hasta luego. Gracias, maestro Joseph. Encantado. Hasta luego. Hasta luego.